La carcajada despectiva resonó por toda la sala de juntas de Corporación Elite como el eco de una bofetada que anunciaba una humillación devastadora. Sebastián Mendoza, el vicepresidente más arrogante y aparentemente exitoso de la empresa, acababa de cometer el error más costoso de su carrera ejecutiva. El hombre al que había ridiculizado con las palabras "tú no sabes de negocios". No era un simple carpintero contratado para reparaciones menores. Era don Alejandro Vargas. El fundador y CEO de un imperio empresarial que incluía la constructora más grande de la región y propietario de las acciones mayoritarias de la misma corporación donde Sebastián trabajaba. Lo que había comenzado como una reunión rutinaria sobre renovaciones de oficina se había convertido en el momento que revelaría las diferencias abismales entre el éxito genuino y la arrogancia vacía. Esta es la historia de cómo los prejuicios de clase pueden cegar incluso a las mentes aparentemente más educadas, y de cómo la verdadera sabiduría empresarial a menudo se encuentra en los lugares más inesperados. En el distrito financiero más exclusivo de la ciudad, se alzaba majestuoso el edificio corporativo de Corporación Elite, sus 30 pisos de cristal y acero reflejando no solo la luz del amanecer, sino también las ambiciones de una empresa que se había posicionado como líder en consultoría empresarial y desarrollo de proyectos comerciales. Sus oficinas de diseño minimalista, equipadas con tecnología de vanguardia y decoradas con arte contemporáneo de alto valor, habían sido el escenario donde se cerraban contratos multimillonarios y se tomaban decisiones que impactaban el panorama económico regional. No era simplemente una empresa de consultoría más en el competitivo mundo corporativo. Era una institución que empleaba a los MBA más prestigiosos, que asesoraba a las corporaciones más importantes, y que había desarrollado una reputación de excelencia que justificaba honorarios que otras empresas solo podían soñar cobrar. Cada sala de juntas había sido testigo de presentaciones que movían millones, de estrategias que transformaban industrias completas, de negociaciones que determinaban el futuro de empresas que empleaban a miles de personas. El equipo directivo de Corporación Elite había sido cuidadosamente seleccionado durante sus 15 años de operación. Cada ejecutivo poseía títulos de universidades de élite, experiencia en corporaciones multinacionales, y una comprensión sofisticada de las complejidades del mundo empresarial moderno. Sus métodos de análisis financiero eran considerados los más avanzados de la región, sus estrategias de crecimiento habían sido adoptadas por competidores. Y su capacidad para identificar oportunidades de inversión había generado retornos que superaban consistentemente las expectativas del mercado. Pero detrás de esta fachada de sofisticación corporativa y éxito profesional, se había desarrollado una cultura de elitismo intelectual que muy pocos dentro de la organización se atrevían a cuestionar. Una cultura que estaba a punto de ser expuesta de la manera más inesperada posible. Durante los últimos meses, Corporación Elite había estado experimentando un crecimiento que requería expansión física significativa. Las oficinas actuales, aunque impresionantes, ya no podían acomodar el personal adicional y los nuevos departamentos que el éxito había hecho necesarios. El proyecto de renovación y expansión era masivo, reconfiguraciones arquitectónicas complejas, instalación de sistemas tecnológicos avanzados, y diseño de espacios que mantuvieran la imagen de élite que la empresa consideraba esencial para su marca. Múltiples empresas constructoras habían presentado propuestas, pero los estándares de calidad y las especificaciones técnicas eran tan exigentes que muchas habían declinado participar en el proceso de licitación. Era un proyecto que requería no solo competencia técnica excepcional, sino también comprensión sofisticada de las necesidades operativas de una corporación de consultoría de alto nivel. Lo que nadie en Corporación Elite sabía era que el contratista que finalmente había sido seleccionado tenía conexiones con la empresa que iban mucho más allá de una simple relación comercial. Don Alejandro Vargas había llegado al edificio de Corporación Elite a las 7 de la mañana, 2 horas antes de la reunión programada con los ejecutivos. A los 54 años, su apariencia física no revelaba inmediatamente su posición como uno de los empresarios más exitosos de la región, propietario de un imperio que incluía construcción, desarrollo inmobiliario, inversiones financieras y participaciones accionarias en docenas de empresas. Esa mañana, sin embargo, Alejandro no vestía el traje de diseñador que usaba durante reuniones de junta directiva o negociaciones de alto nivel con otros empresarios de su calibre. En lugar de su vestimenta ejecutiva habitual, llevaba ropa de trabajo profesional pero claramente práctica, pantalones de mezclilla de calidad, camisa de algodón resistente, botas de trabajo de cuero genuino y un cinturón de herramientas que había usado personalmente durante décadas de trabajo en construcción.
En una decisión que había tomado después de semanas de consideración cuidadosa, Alejandro había decidido supervisar personalmente la evaluación inicial del proyecto de renovación, presentándose como el carpintero principal de su empresa constructora. No era la primera vez que Alejandro implementaba lo que él llamaba liderazgo desde el terreno. Habiendo construido su imperio desde abajo, comenzando como aprendiz de carpintero a los 16 años. Alejandro mantenía la filosofía de que la comprensión real de cualquier proyecto requería involucrarse directamente en los aspectos técnicos y operativos. Su educación formal era limitada, había abandonado la preparatoria para trabajar y ayudar a mantener a su familia, pero su educación práctica incluía décadas de experiencia en construcción, desarrollo de propiedades, gestión de equipos y creación de empresas exitosas. Había aprendido contabilidad trabajando con números reales en proyectos reales, había desarrollado habilidades de negociación cerrando contratos que determinaban la supervivencia de su empresa. Y había adquirido pericia en gerencia dirigiendo equipos que crecieron de 5 empleados a más de 2000. Su manera de abordar los negocios era fundamentalmente práctica, entender cada detalle de la operación, valorar la pericia de cada trabajador independientemente de su educación formal. Y tomar decisiones basadas en experiencia real más que en teorías académicas. Los mejores planes de negocio son los que funcionan en la realidad, no solo en PowerPoints, solía decir en las pocas entrevistas que había concedido a publicaciones especializadas. Era una filosofía que había guiado cada decisión empresarial de su carrera. Esa mañana, presentándose simplemente como Alejandro del equipo de carpintería de Construcciones Vargas, Alejandro se preparó para evaluar no solo los aspectos técnicos del proyecto de renovación, sino también la cultura corporativa de una empresa en la cual, a través de una serie de inversiones complejas, había adquirido una participación accionaria mayoritaria sin que la administración actual lo supiera. Su conocimiento de la industria de la construcción era enciclopédico, su comprensión de las necesidades empresariales era sofisticada, pero se había esforzado por presentarse con la humildad natural de un trabajador experimentado que sabía su oficio. Los empleados de niveles operativos lo habían recibido con el respeto automático que se otorga a alguien cuya competencia técnica es evidente. Sin sospechar que estaban interactuando con un empresario cuya riqueza personal superaba el valor de la empresa donde trabajaban. La ironía de que uno de los empresarios más exitosos de la región estuviera midiendo espacios de oficina y evaluando requisitos estructurales en su propia propiedad corporativa no se le escapaba. Pero estaba determinado a entender completamente tanto el proyecto como las personas con quienes tendría que trabajar. Sebastián Mendoza llegó a las oficinas de Corporación Elite a las 8:30 de la mañana, como había hecho rutinariamente durante los últimos 6 años. A los 38 años, Sebastián representaba la culminación de la educación empresarial de élite, MBA de una universidad de la Liga Ivy, experiencia en consultoría estratégica en Nueva York. Y una trayectoria profesional que había sido cuidadosamente construida para posicionarlo como el futuro presidente de la corporación. Como vicepresidente de Desarrollo Estratégico, Sebastián había desarrollado lo que él consideraba estándares sofisticados para evaluar tanto oportunidades de negocio como las personas con quienes la empresa debía asociarse. En su mente, el mundo empresarial estaba dividido claramente entre aquellos que poseían la educación, sofisticación y comprensión teórica necesarias para tomar decisiones estratégicas complejas. Y aquellos que simplemente ejecutaban trabajos operativos sin entender las implicaciones más amplias. Su asistente ejecutiva, Patricia Ruiz, una joven MBA recién graduada, había notado que Sebastián tenía una manera particular de interactuar con proveedores de servicios, contratistas, y otros profesionales que él consideraba de nivel operativo. Jamás los consultaba sobre aspectos estratégicos de proyectos, siempre los trataba como implementadores de decisiones que habían sido tomadas por personas más calificadas. Y frecuentemente hacía comentarios condescendientes sobre la diferencia entre trabajo intelectual y trabajo manual. Cuando Patricia había sugerido diplomáticamente que tal vez algunos contratistas podrían tener ideas valiosas sobre aspectos prácticos de proyectos complejos, Sebastián le había respondido con la paciencia condescendiente de alguien que se consideraba vastamente más sofisticado: Patricia, es importante que entiendas la diferencia entre pericia técnica e inteligencia estratégica. Los contratistas pueden saber cómo construir cosas, pero eso no significa que entiendan las complejidades del desarrollo empresarial moderno. Sebastián había desarrollado una filosofía personal que justificaba completamente su actitud hacia los trabajadores de oficios y servicios.
En su opinión, las personas que trabajaban con sus manos, sin importar cuán competentes fueran técnicamente, carecían de la educación formal y la perspectiva conceptual necesarias para entender las complejidades de la estrategia empresarial, las dinámicas del mercado, y la toma de decisiones de alto nivel. La diferencia entre alguien que sabe usar un martillo y alguien que puede diseñar una estrategia de crecimiento corporativo es fundamental, le había explicado una vez a un grupo de jóvenes ejecutivos durante una sesión de mentoría. Ambos son necesarios, pero solo uno requiere el tipo de inteligencia abstracta que se desarrolla a través de educación universitaria avanzada. Lo que Sebastián no sabía era que esa filosofía estaba a punto de ser desafiada por alguien cuya comprensión real del mundo empresarial superaba completamente la suya, y cuyo éxito práctico había sido construido sin los títulos académicos que Sebastián consideraba esenciales. Esa mañana, Sebastián tenía programado liderar la reunión con los representantes de la empresa constructora que había sido seleccionada para el proyecto de renovación. Para él, era una oportunidad de demostrar su capacidad de gestión de proyectos complejos y su habilidad para manejar proveedores de servicios. En su mente, la reunión sería un ejercicio directo de comunicar especificaciones técnicas a trabajadores competentes pero limitados conceptualmente, asegurándose de que entendieran exactamente lo que se esperaba sin permitir que sus perspectivas operativas interfirieran con la visión estratégica que él había desarrollado. Corporación Elite había construido su reputación sobre la sofisticación intelectual, y Sebastián se consideraba el guardián de esos estándares en todas las interacciones con el mundo exterior. Lo que no había anticipado era que su filosofía sobre la superioridad intelectual de los ejecutivos educados sería puesta a prueba por alguien que había construido un imperio empresarial más grande que Corporación Elite usando exactamente el tipo de conocimiento práctico que Sebastián despreciaba. La mañana del jueves había comenzado con la eficiencia habitual en Corporación Elite. Alejandro, presentándose como el carpintero principal del proyecto, había pasado las primeras 2 horas realizando una evaluación técnica exhaustiva de los espacios que requerían renovación, tomando medidas precisas, evaluando la infraestructura existente, y desarrollando una comprensión detallada de las necesidades operativas. Su experiencia de décadas en construcción y desarrollo era evidente en cada observación que hacía, pero se había esforzado por mantener el perfil profesional pero humilde de un trabajador experimentado que conocía su oficio. Los empleados de niveles operativos que habían interactuado con él habían quedado impresionados por su conocimiento técnico y su capacidad para visualizar soluciones complejas para desafíos arquitectónicos. Asumiendo que tenía experiencia excepcional en proyectos comerciales de gran escala. A las 10:15, Sebastián hizo su entrada característica a la sala de reuniones donde se llevaría a cabo la presentación del proyecto. Su presencia era imposible de ignorar, traje de diseñador, portafolio de cuero italiano, y una actitud que comunicaba claramente que él era la persona más importante y sofisticada en cualquier habitación donde entrara. Buenos días, anunció Sebastián con la autoridad de alguien acostumbrado a comandar respeto inmediato. Soy Sebastián Mendoza, vicepresidente de Desarrollo Estratégico. Estaré liderando este proyecto desde la perspectiva corporativa y asegurándome de que todas las especificaciones se ejecuten según nuestros estándares de excelencia. Alejandro observó la presentación con interés profesional, notando inmediatamente el contraste entre la confianza proyectada de Sebastián y su aparente falta de conocimiento sobre los aspectos técnicos del proyecto que estaba asumiendo liderar. Mucho gusto, señor Mendoza, Alejandro respondió con el respeto apropiado para la situación. Soy Alejandro, del equipo de carpintería de Construcciones Vargas. He estado evaluando los espacios y creo que tenemos un proyecto muy interesante por delante. Sebastián observó a Alejandro con la mirada evaluativa que reservaba para proveedores de servicios, notando automáticamente la ropa de trabajo, las manos que mostraban años de trabajo manual, y la ausencia de los marcadores de estatus que él asociaba con personas dignas de respeto profesional serio. Perfecto, Sebastián respondió con el tono condescendiente que había perfeccionado para tratar con trabajadores de oficios. Esperamos que tu equipo pueda manejar las complejidades de este proyecto. Como puedes imaginar, renovar las oficinas de una corporación de consultoría estratégica requiere un nivel de sofisticación que va más allá de proyectos de construcción típicos. Alejandro sintió una mezcla de curiosidad y diversión ante la actitud de Sebastián. En sus años dirigiendo su empresa constructora, había trabajado con cientos de ejecutivos.
Y había aprendido a reconocer la diferencia entre confianza genuina basada en competencia y arrogancia compensatoria que ocultaba inseguridad o conocimiento limitado. Entiendo completamente, Alejandro respondió diplomáticamente. Hemos manejado proyectos comerciales complejos anteriormente. De hecho, después de evaluar sus espacios esta mañana, tengo algunas ideas sobre cómo optimizar el diseño para mejorar tanto la funcionalidad como la eficiencia operativa. La respuesta de Alejandro, que sugería que un carpintero podría tener ideas sobre optimización operativa de una corporación de consultoría, activó inmediatamente las alarmas de superioridad intelectual de Sebastián. Ideas sobre optimización operativa, Sebastián repitió, su tono cargándose de una condescendencia que hizo que Patricia, su asistente, se sintiera incómoda inmediatamente. Eso es interesante. Pero creo que es importante establecer desde el principio cuáles son los roles apropiados en este proyecto. Se recostó en su silla ejecutiva, adoptando la postura de alguien que estaba a punto de impartir una lección importante sobre jerarquías profesionales. Mira, Alejandro, aprecio tu entusiasmo. Pero necesitas entender que este es un ambiente corporativo muy sofisticado. Las decisiones sobre optimización operativa se basan en análisis estratégicos complejos que requieren comprensión de dinámicas de mercado, teoría organizacional, y metodologías de consultoría avanzadas. Alejandro mantuvo su compostura, aunque internamente se sintió fascinado por la ironía de ser educado sobre teoría organizacional por alguien que claramente nunca había construido o dirigido una organización desde cero. Por supuesto, señor Mendoza. Solo pensé que mi experiencia en proyectos similares podría ser útil para asegurar que el diseño final sirva efectivamente a sus necesidades operativas. ¿Experiencia en proyectos similares? Sebastián repitió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Te refieres a construir casas residenciales? Tal vez algunos proyectos comerciales básicos. Porque permíteme asegurarte que las necesidades operativas de una corporación de consultoría estratégica son fundamentalmente diferentes de cualquier cosa que hayas encontrado anteriormente. Patricia se movió incómodamente en su asiento, reconociendo que Sebastián estaba cruzando la línea entre profesionalismo asertivo y condescendencia gratuita. Había trabajado con contratistas en su papel anterior y sabía que muchos tenían experiencia genuina en proyectos comerciales complejos que podría ser valiosa para el desarrollo del proyecto. Sebastián, Patricia intervino diplomáticamente, tal vez podríamos escuchar las ideas que Alejandro ha desarrollado. Incluso si no las implementamos, podrían ayudarnos a refinar nuestras especificaciones. Sebastián se volvió hacia Patricia con una expresión que mezclaba sorpresa y ligera irritación por lo que percibía como cuestionamiento de su autoridad. Patricia, aprecio tu diplomacia, pero es importante que mantengamos las líneas de responsabilidad claras. Nosotros desarrollamos las especificaciones estratégicas basadas en nuestro análisis de las necesidades corporativas. Los contratistas implementan esas especificaciones usando su pericia técnica. Se dirigió nuevamente hacia Alejandro con renovada determinación de establecer la jerarquía apropiada. Alejandro, no quiero que malinterpretes mi franqueza. Respeto completamente tu competencia técnica en carpintería y construcción. Pero las decisiones sobre diseño organizacional requieren un tipo diferente de pericia, el tipo que se desarrolla a través de educación avanzada en administración de empresas y años de experiencia en consultoría estratégica. Alejandro sintió que había llegado un momento decisivo en la interacción. Podía mantener su papel de carpintero humilde y evitar confrontación, o podía comenzar a revelar gradualmente que su comprensión del mundo empresarial era mucho más profunda de lo que Sebastián había asumido. Eligió un enfoque intermedio que probaría las suposiciones de Sebastián sin revelar completamente su identidad. Señor Mendoza, entiendo perfectamente la importancia de la educación formal. Sin embargo, he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos para corporaciones similares. Y he observado que a veces las soluciones más efectivas vienen de combinar teoría estratégica con comprensión práctica de cómo las personas realmente trabajan en espacios corporativos. La respuesta de Alejandro, que sugería familiaridad con teoría estratégica y experiencia con corporaciones comparables, fue exactamente el tipo de presunción que Sebastián sentía que necesitaba corregir decisivamente. Teoría estratégica. Sebastián respondió con una carcajada que tenía la intención de ser educativa pero que sonó cruel a todos los presentes. Alejandro, con todo respeto, creo que estás confundiendo haber observado corporaciones desde afuera con realmente entender cómo funcionan desde adentro.
Se puso de pie y comenzó a caminar alrededor de la mesa de conferencias, adoptando la postura de un profesor que estaba a punto de impartir una lección importante a un estudiante que había malentendido conceptos fundamentales. Déjame explicarte la diferencia. Tú puedes haber construido oficinas para corporaciones, incluso oficinas muy sofisticadas. Pero eso no te da conocimiento sobre teoría organizacional, dinámicas de flujo de trabajo, o las complejidades psicológicas del ambiente de trabajo de consultoría estratégica. Patricia había comenzado a tomar notas, pero su atención estaba dividida entre documentar la reunión y su creciente incomodidad con la dirección que estaba tomando la interacción. En su experiencia trabajando con proveedores de servicios, había encontrado que muchos tenían perspectivas valiosas que podían mejorar proyectos cuando se les permitía contribuir constructivamente. Por ejemplo, Sebastián continuó, claramente disfrutando su papel como educador. Cuando hablamos de optimización operativa en un contexto de consultoría estratégica, nos referimos a conceptos como maximización de sinergias colaborativas, facilitación de flujos de trabajo de conocimiento, y creación de espacios que soporten metodologías de innovación. Estos no son conceptos que se pueden entender simplemente observando cómo las personas se mueven en oficinas. Requieren comprensión teórica profunda de comportamiento organizacional, gestión de cambio, y planificación estratégica. Alejandro escuchó la explicación con fascinación genuina, no porque estuviera aprendiendo algo nuevo, sino porque estaba presenciando un ejemplo perfecto de lo que él llamaba complejidad artificial. El uso de terminología sofisticada para describir conceptos simples con el propósito de crear barreras de entrada intelectual. En sus años dirigiendo su empresa, había visto este fenómeno repetidamente en consultores que cobraban honorarios elevados por recomendaciones que cualquier gerente experimentado podría haber desarrollado usando sentido común y comprensión práctica de las operaciones. Señor Mendoza, Alejandro respondió cuidadosamente, aprecio la explicación. Es claro que usted ha estudiado estos conceptos extensivamente. Mi enfoque ha sido más práctico, observar que diseños y distribuciones realmente mejoran la productividad y satisfacción de los empleados en diferentes tipos de organizaciones. ¿Y cómo medirías eso? Sebastián preguntó con el tono de alguien que estaba a punto de exponer una falla fundamental en el razonamiento de su interlocutor. ¿Tienes metodologías para cuantificar mejoras de productividad? ¿Has conducido estudios sobre correlación entre diseño espacial y métricas de satisfacción del empleado? La pregunta estaba diseñada para revelar que Alejandro, como la mayoría de los contratistas, carecía del marco analítico sofisticado necesario para hacer afirmaciones válidas sobre optimización organizacional. Alejandro sonrió ligeramente, reconociendo que Sebastián acababa de entrar en territorio donde su pericia real podría comenzar a emerger sin comprometer completamente su fachada. En realidad, sí. En varios proyectos anteriores, hemos rastreado métricas como tasas de retención de empleados, mediciones de productividad, y encuestas de satisfacción antes y después de las renovaciones. Los resultados han sido consistentemente positivos cuando el diseño realmente refleja las necesidades prácticas de la fuerza laboral. La respuesta de Alejandro, que demostró familiaridad con exactamente el tipo de enfoques analíticos que Sebastián había asumido que un carpintero no sabría, creó un momento de disonancia cognitiva que Sebastián resolvió no reconsiderando sus suposiciones, sino intensificando su necesidad de establecer superioridad intelectual. Durante los siguientes 20 minutos, mientras Sebastián continuaba su esfuerzo por educar a Alejandro sobre las complejidades de la planificación estratégica corporativa, Patricia había comenzado a hacer observaciones discretas que la llevaron a cuestionar sus suposiciones iniciales sobre el contratista. Las respuestas de Alejandro a las preguntas cada vez más técnicas de Sebastián no solo eran apropiadas, sino ocasionalmente más sofisticadas de lo que ella había esperado de alguien en su aparente posición. Cuando Sebastián se había lanzado a una explicación de metodologías de optimización de flujo de trabajo sinérgico, Alejandro había asentido con conocimiento y había ofrecido un ejemplo práctico de cómo había implementado conceptos similares en un proyecto anterior para una empresa de consultoría, usando terminología que sugería familiaridad real con operaciones corporativas. Más intrigantemente, cuando Sebastián había mencionado escuelas de negocios específicas y teorías de gestión, Alejandro había hecho referencias de pasada que sugerían que no solo estaba familiarizado con los conceptos, sino que tenía experiencia práctica aplicándolos en situaciones reales de negocios. Durante un breve descanso en la reunión, Patricia se acercó a Alejandro en privado.
Alejandro, dijo ella cuidadosamente, estoy impresionada por tu conocimiento de las operaciones corporativas. ¿Has trabajado extensamente con empresas de consultoría antes? Alejandro consideró la pregunta pensativamente. Su historia de portada había sido diseñada para ser simple y creíble, pero la pregunta directa de Patricia requería una respuesta que no contradijera su identidad asumida, al mismo tiempo que no fuera completamente deshonesta. He estado involucrado en varios proyectos comerciales a lo largo de los años, respondió diplomáticamente. Aprendes mucho sobre diferentes modelos de negocio cuando trabajas de cerca con clientes para entender sus necesidades operativas. ¿Y tu compañía, Construcciones Vargas, ha manejado proyectos similares en escala a esto? Alejandro sonrió ligeramente, apreciando la inteligencia y minuciosidad de Patricia. Hemos trabajado en algunos proyectos comerciales significativos. De hecho, algunos clientes se han sorprendido por lo mucho que entendemos sobre sus desafíos de negocio más allá de solo los aspectos de construcción. Patricia encontró la respuesta intrigante pero evasiva. Había algo en el comportamiento de Alejandro, su confianza, su vocabulario sofisticado cuando creía que nadie estaba prestando atención, su aparente familiaridad con conceptos complejos de negocios, que no se alineaba completamente con sus suposiciones sobre los contratistas. Cuando la reunión se reanudó, Patricia decidió poner a prueba su creciente sospecha haciendo una pregunta más específica. Alejandro, cuando mencionaste el seguimiento de las tasas de retención y las métricas de productividad, ¿te referías a datos que recopilaste personalmente, o información que los clientes compartieron contigo? Sebastián levantó la vista de sus notas, curioso sobre hacia dónde se dirigía la línea de preguntas de Patricia, pero confiado en que en última instancia demostraría las limitaciones del conocimiento del contratista. Recopilados personalmente, respondió Alejandro sin dudar. Hemos descubierto que los clientes valoran a los contratistas que pueden demostrar mejoras medibles, no solo cambios estéticos. Así que hemos desarrollado sistemas para documentar métricas de referencia y hacer seguimiento de las mejoras después de la finalización del proyecto. ¿Qué tipo de sistemas?, presionó Patricia. Principalmente instrumentos de encuesta y herramientas de medición de productividad. Nada demasiado sofisticado, pero efectivo para demostrar el retorno de la inversión en inversiones de construcción. Sebastián había estado escuchando con creciente irritación, ya que las preguntas de Patricia permitían a Alejandro hacer afirmaciones cada vez más amplias sobre su pericia en negocios. En su mente, este era exactamente el tipo de extralimitación que ocurría cuando se permitía a los contratistas presentarse como algo más que simples implementadores de decisiones tomadas por profesionales calificados. Era hora de recalibrar la conversación y establecer definitivamente que Alejandro, independientemente de la exposición que pudiera haber tenido a conceptos corporativos, fundamentalmente carecía de la base educativa y la capacidad de pensamiento estratégico necesarias para contribuir significativamente a las discusiones de planificación de negocios. Sebastián había decidido que la conversación se había desviado demasiado de los límites apropiados entre contratista y cliente y que era esencial reafirmar la jerarquía adecuada antes de que Alejandro desarrollara expectativas poco realistas sobre su papel en el proyecto. Alejandro, dijo Sebastián, interrumpiendo la línea de preguntas de Patricia con una autoridad diseñada para reenfocar la discusión, aprecio que tu compañía haya desarrollado algunas métricas básicas para medir el éxito del proyecto. Eso demuestra buenos instintos de negocios. Sin embargo, creo que tenemos que ser claros acerca de las diferencias fundamentales entre la medición operativa y la planificación estratégica de negocios. Se puso de pie y caminó hacia la pizarra en la sala de conferencias, tomando un marcador con la confianza de alguien que estaba a punto de ofrecer una presentación educativa definitiva. Permítame mostrarle lo que quiero decir con complejidad estratégica, continuó Sebastián, comenzando a dibujar un diagrama que pretendía representar los elementos interconectados de la planificación estratégica corporativa. La planificación estratégica de negocios implica la comprensión del posicionamiento en el mercado, el análisis de la ventaja competitiva, la optimización de la asignación de recursos y el desarrollo de capacidades sinérgicas. Añadió cuadros y flechas a su diagrama, creando una representación visual que parecía impresionante pero que era esencialmente una forma complicada de describir operaciones básicas de negocios. Estos conceptos requieren no solo experiencia práctica, sino marcos teóricos que solo pueden desarrollarse a través de educación avanzada en negocios y años de experiencia en consultoría estratégica. Alejandro observó la presentación con un interés que era en parte curiosidad profesional y en parte diversión.
En sus años construyendo y dirigiendo múltiples negocios, se había encontrado con innumerables consultores que usaban enfoques similares, creando marcos teóricos complejos para describir decisiones prácticas que los empresarios exitosos tomaban intuitivamente. Por ejemplo, continuó Sebastián, señalando diferentes elementos de su diagrama, cuando hablamos de desarrollo de capacidad sinérgica, nos referimos a las formas en que los recursos organizacionales pueden ser aprovechados para crear ventajas competitivas que son mayores que la suma de los componentes individuales. Esto no es algo que se pueda entender a través de la experiencia observacional. Requiere un profundo conocimiento teórico del comportamiento organizacional, la teoría de la gestión estratégica y metodologías analíticas avanzadas. Alejandro reconoció que Sebastián había llegado al punto donde mantener su personaje de carpintero mientras respondía efectivamente al desafío implícito sería difícil. La presentación estaba claramente diseñada para establecer de una vez por todas que los contratistas, independientemente de su experiencia práctica, carecían de la sofisticación intelectual necesaria para contribuir a las discusiones estratégicas. Pero Alejandro también reconoció que este era exactamente el tipo de momento donde su pericia real podría ser más valiosa, no para defender su ego, sino para probar si el conocimiento teórico de Sebastián se traducía en una comprensión práctica de cómo funcionaban realmente los negocios. Señor Mendoza, dijo Alejandro cuidadosamente, ese es un marco impresionante. En mi experiencia práctica, sin embargo, he descubierto que las empresas exitosas a menudo logran esos resultados a través de enfoques más simples. Por ejemplo, ¿cómo? Preguntó Sebastián, confiado en que cualquier ejemplo simple que Alejandro proporcionara demostraría la diferencia entre la observación práctica y la sofisticación estratégica. Bueno, lo que usted describe como desarrollo de capacidad sinérgica suena similar a lo que uno de mis antiguos clientes llamó asegurarse de que los diferentes departamentos realmente hablen entre sí y compartan recursos de manera eficiente. Midieron el éxito no a través de marcos complejos, sino rastreando si los proyectos interdepartamentales se completaban más rápido y con mejores resultados después de mejorar los sistemas de comunicación. Sebastián sintió un momento de reconocimiento frustrado de que Alejandro acababa de describir una aplicación práctica de su marco teórico. Pero él lo interpretó como evidencia de que los contratistas solo podían entender versiones simplificadas de conceptos sofisticados. Exacto, dijo Sebastián con satisfacción. Usted acaba de demostrar mi punto a la perfección. Lo que está describiendo es una implementación básica de un concepto estratégico mucho más complejo. La diferencia es que cuando usted entiende el marco teórico, puede aplicarlo sistemáticamente en múltiples contextos y predecir resultados antes de la implementación. Y entonces Sebastián hizo la declaración que definiría el resto de la interacción y, en última instancia, destruiría su credibilidad permanentemente. Se giró para enfrentar a Alejandro directamente, lo señaló con un gesto que era claramente condescendiente y pronunció las palabras que lo perseguirían durante años. Tú no sabes de negocios. Las palabras resonaron por la sala de conferencias con la fuerza de una explosión que cambiaría para siempre la dinámica de toda la interacción. Sebastián había entregado la declaración con una carcajada que estaba diseñada para ser educativa, pero que sonó cruel y despectiva para todos los presentes. Mire, Alejandro, continuó Sebastián, disfrutando claramente lo que percibía como un momento de enseñanza, aprecio que haya adquirido algo de terminología de negocios al trabajar con clientes corporativos. Pero hay una diferencia fundamental entre conocer algo de vocabulario y realmente entender cómo funcionan los negocios a nivel estratégico. Gesticuló hacia su diagrama de pizarra con la confianza de alguien que creía haber demostrado concluyentemente la superioridad intelectual. Usted puede observar los negocios desde afuera, incluso puede tener conversaciones con gerentes y ejecutivos, pero eso no le da una visión de la complejidad de la toma de decisiones estratégicas, el análisis de mercado o el desarrollo organizacional. Patricia se había puesto visiblemente pálida durante el arrebato de Sebastián. En su experiencia profesional, nunca había presenciado tal condescendencia pública hacia un proveedor de servicios. Especialmente uno que se había comportado profesionalmente y demostrado un conocimiento que sugería más experiencia de la que implicaba su posición. Esas cosas requieren educación, capacitación y experiencia en pensamiento estratégico que usted simplemente no puede obtener del trabajo de construcción, sin importar cuán sofisticados sean los clientes. Alejandro se sentó en silencio durante varios momentos, procesando no solo el insulto personal sino también la revelación completa del carácter y el enfoque profesional de Sebastián.
En sus años construyendo negocios, se había encontrado con numerosos ejecutivos con actitudes similares. Pero rara vez había visto un desprecio tan abierto expresado hacia alguien cuyas calificaciones y experiencia reales no habían sido evaluadas correctamente. Señor Mendoza, dijo Alejandro finalmente, su voz permaneciendo tranquila pero adquiriendo una cualidad que Patricia inmediatamente reconoció como diferente de su anterior comportamiento. Tiene razón en que la observación desde afuera no da una comprensión completa de la complejidad estratégica. Sin embargo, creo que podría haber algo de valor en discutir la experiencia real de negocios en lugar de los marcos teóricos. Sebastián interpretó la respuesta como exactamente el tipo de reacción defensiva que había esperado de alguien cuyas limitaciones habían sido expuestas. Experiencia real de negocios, repitió Sebastián con renovada condescendencia. Alejandro, dirigir una pequeña empresa de construcción, incluso una exitosa, no constituye experiencia de negocios en el sentido que estamos discutiendo. Estamos hablando de planificación estratégica para organizaciones complejas, análisis de mercado para el posicionamiento competitivo y optimización de la asignación de recursos en múltiples unidades de negocio. Estos son conceptos que requieren educación a nivel de MBA y experiencia en entornos corporativos que manejan millones de dólares en decisiones estratégicas. Patricia había comenzado a tomar notas no sobre el contenido de la reunión, sino sobre el comportamiento de Sebastián, reconociendo que sus comentarios estaban creando una situación que podría tener consecuencias profesionales. Alejandro sonrió ligeramente, una expresión que combinaba diversión con algo que parecía anticipación. Señor Mendoza, ¿le interesaría escuchar sobre una situación específica de negocios donde esos conceptos se aplicaron prácticamente? Claro, respondió Sebastián con la confianza de que estaba a punto de recibir un ejemplo simplificado que demostraría aún más la diferencia entre la perspectiva del contratista y la sofisticación ejecutiva. Cuénteme sobre su mayor desafío de negocios. Veamos cómo podría aplicarse el pensamiento estratégico. Alejandro se reclinó en su silla, asumiendo una postura más relajada que de alguna manera comunicaba una mayor autoridad a pesar de su ropa de trabajo. Bueno, hace varios años, estuve involucrado en una situación donde una empresa necesitaba expandirse rápidamente mientras mantenía la calidad y gestionaba el flujo de caja durante una recesión económica. El desafío era que los enfoques de expansión tradicionales habrían requerido una inversión de capital significativa en infraestructura antes del aumento de ingresos, creando problemas de flujo de caja. Sebastián asintió, asumiendo que Alejandro estaba describiendo una situación de un cliente que había observado en lugar de una experiencia directa. Continúe, dijo Sebastián, preparado para identificar las limitaciones en cualquier análisis que Alejandro proporcionara. La solución implicó lo que usted podría llamar desarrollo de capacidad sinérgica, continuó Alejandro, usando la terminología anterior de Sebastián deliberadamente. En lugar de expandirse a través de la inversión directa, la empresa formó asociaciones estratégicas con negocios complementarios. Cada socio contribuyó con sus capacidades centrales mientras compartía costos y riesgos de expansión. El resultado fue un crecimiento geométrico en capacidad sin aumentos proporcionales en los costos fijos. Patricia había dejado de tomar notas y estaba escuchando con creciente atención lo que se estaba convirtiendo en un estudio de caso de negocios sorprendentemente sofisticado. Por ejemplo, continuó Alejandro, en lugar de contratar gerentes de proyecto adicionales, la empresa se asoció con firmas que tenían exceso de capacidad de gestión. En lugar de invertir en nuevos equipos, desarrollaron acuerdos de arrendamiento que proporcionaban acceso sin gastos de capital. Las asociaciones fueron estructuradas para que cada participante se beneficiara de las bases de clientes de los demás, creando efectos de red que amplificaron la penetración en el mercado. Sebastián había esperado una historia simple sobre la gestión de proyectos de construcción. Pero Alejandro estaba describiendo una compleja estrategia de negocios que demostraba la comprensión de conceptos avanzados que incluían asociaciones estratégicas, efectos de red y modelos de crecimiento eficientes en capital. Eso es en realidad un enfoque bastante sofisticado, admitió Sebastián a regañadientes. ¿Cuáles fueron los resultados? Los ingresos aumentaron en un 400% durante 2 años, mientras que los costos operativos aumentaron solo en un 150%, respondió Alejandro. Más importante aún, la empresa desarrolló redes de asociación tan fuertes que se volvió efectivamente inmune a la competencia de empresas individuales. Las asociaciones crearon barreras de entrada que obligaron a los competidores a desarrollar redes similares o aceptar cuotas de mercado más pequeñas.
Patricia se sintió genuinamente impresionada por el estudio de caso, reconociendo que demostraba exactamente el tipo de pensamiento estratégico que le habían enseñado que era característico de la educación avanzada en negocios. Alejandro, preguntó ella, ¿fue este un cliente de su empresa de construcción? Alejandro consideró la pregunta cuidadosamente. Había llegado a un punto en el que mantener su personaje de carpintero mientras respondía honestamente a las preguntas sobre su experiencia de negocios sería cada vez más difícil. En realidad, dijo él, fue mi empresa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío a todo lo que Sebastián había asumido sobre los antecedentes y capacidades de Alejandro. ¿Su empresa? ¿Cómo repitió Sebastián, su confianza comenzando a flaquear por primera vez durante la interacción? ¿Se refiere a su empresa de construcción? La construcción es uno de los negocios, sí. Pero la expansión estratégica que describí involucró múltiples unidades de negocio, construcción, desarrollo inmobiliario, gestión de propiedades y, finalmente, servicios de consultoría e inversión. Sebastián sintió una creciente sensación de inquietud al comenzar a reconocer que sus suposiciones sobre Alejandro podrían haber sido fundamentalmente incorrectas. ¿Cuántos empleados? ¿Cómo? Preguntó Patricia, su curiosidad profesional anulando las consideraciones diplomáticas. Aproximadamente 2000 en todas las divisiones, respondió Alejandro casualmente. Aunque eso fluctúa dependiendo de los horarios de los proyectos y las condiciones del mercado. El número golpeó a Sebastián como un golpe físico. Corporación Elite empleaba a menos de 200 personas y se consideraba un actor regional importante. Si Alejandro estaba diciendo la verdad, su negocio era un orden de magnitud más grande que la compañía donde Sebastián trabajaba como vicepresidente. Sebastián luchó por procesar las implicaciones de lo que Alejandro había revelado mientras cuestionaba simultáneamente si las afirmaciones podrían ser precisas. Alejandro, dijo Sebastián cuidadosamente, si usted opera un negocio de esa escala, ¿por qué está usted aquí personalmente haciendo una evaluación de carpintería? Fue la pregunta que expondría a Alejandro como alguien que exageraba su éxito empresarial o lo obligaría a revelar información que transformaría por completo la dinámica de la reunión. Alejandro reconoció que había llegado al punto en el que mantener su fachada requeriría una deshonestidad en la que no estaba dispuesto a incurrir. Esa es una pregunta justa, dijo él, levantándose y caminando hacia la ventana que daba al distrito financiero de la ciudad. Creo en el liderazgo práctico. No se pueden gestionar proyectos complejos de manera efectiva a menos que se entiendan en todos los niveles, desde la planificación estratégica hasta los detalles específicos de implementación. Más importante aún, no se pueden construir buenas asociaciones a menos que se entienda con quién se está trabajando y cómo abordan su negocio. Se giró para enfrentar a Sebastián y Patricia directamente. Vine aquí personalmente porque este proyecto representa una oportunidad significativa y quería entender la cultura y las capacidades de Corporación Elite antes de comprometer los recursos de mi compañía. ¿Y qué ha concluido? ¿Cómo? Preguntó Patricia, reconociendo que la pregunta podría producir una respuesta incómoda, pero sintiéndose obligada a preguntar de todos modos. Alejandro consideró su respuesta cuidadosamente. La respuesta honesta sería crítica con el enfoque de Sebastián, pero también quería ser justo con Patricia y otros empleados que se habían comportado profesionalmente. He llegado a la conclusión de que Corporación Elite tiene individuos talentosos que entienden los marcos teóricos para la planificación de negocios, dijo diplomáticamente. Sin embargo, también he observado una preocupante tendencia a descartar la pericia práctica basada en suposiciones sobre la educación y los antecedentes en lugar de la competencia demostrada. Sebastián sintió un escalofrío recorriendo su espalda al comenzar a comprender que su comportamiento durante la reunión podría tener consecuencias significativamente más graves de lo que había imaginado. Alejandro, dijo Sebastián, intentando recalibrar la interacción, si hice suposiciones incorrectas sobre sus antecedentes, le pido disculpas. Quizás podríamos empezar de nuevo y discutir el proyecto desde una perspectiva diferente. Eso es generoso de su parte, Sebastián, respondió Alejandro. Pero creo que la pregunta más importante en este momento es si Corporación Elite es el socio adecuado para este proyecto. Cuando comprometo a mi compañía con una relación, necesito estar seguro de que estaremos trabajando con personas que valoran la competencia por encima de las credenciales y los resultados por encima de los marcos teóricos. Patricia reconoció que la reunión había llegado a un punto crucial donde el resultado dependería de la capacidad de Sebastián para reconocer sus errores y demostrar respeto genuino por la pericia de Alejandro.
Antes de que Sebastián pudiera responder al desafío implícito de Alejandro sobre si la asociación debería continuar, la puerta de la sala de conferencias se abrió y el CEO Richard Hamilton entró con una expresión de preocupación. Pido disculpas por interrumpir, dijo Hamilton, pero necesito hablar con Alejandro inmediatamente sobre un asunto urgente. Sebastián y Patricia intercambiaron miradas confundidas, preguntándose cómo el CEO sabría el nombre del contratista y por qué interrumpiría una reunión de proyecto para hablar con él. Por supuesto, Richard, respondió Alejandro, usando el nombre de pila del CEO con una familiaridad que cambió inmediatamente la atmósfera en la sala. Sebastián, Patricia, creo que las presentaciones apropiadas están atrasadas, dijo Hamilton, su voz adoptando una formalidad que sugería noticias significativas. Este es Alejandro Vargas, presidente y CEO de Grupo Vargas, que incluye Construcciones Vargas, Desarrollo Inmobiliario Vargas y varias otras compañías. Más relevante para Corporación Elite, el señor Vargas adquirió recientemente una participación mayoritaria en nuestra compañía a través de su brazo de inversión. Las palabras golpearon a Sebastián como un tsunami de desastre profesional. No solo había insultado y sido condescendiente con alguien cuyo negocio era más grande y más exitoso que Corporación Elite, sino que lo había hecho con la persona que ahora era efectivamente su jefe máximo. Patricia se sentó en silencio atónito, procesando la revelación de que el carpintero a quien Sebastián había desestimado tan condescendientemente era en realidad el dueño de la compañía donde ambos trabajaban. Señor Vargas, continuó Hamilton, recibí su mensaje sobre preocupaciones relacionadas con la cultura corporativa y los enfoques de gestión de proyectos. Creo que necesitamos abordar esas preocupaciones de inmediato. Alejandro asintió con seriedad. Richard, agradezco la oportunidad de observar cómo opera su equipo cuando creen que están interactuando con contratistas externos. Desafortunadamente, lo que he observado plantea serias dudas sobre si la cultura de Corporación Elite se alinea con los valores que espero de las empresas de mi cartera. Sebastián finalmente encontró su voz, aunque salió apenas como un susurro. Señor Vargas, no tenía idea, si hubiera sabido quién era usted, nunca habría. Sebastián, interrumpió Alejandro gentilmente, el problema no es que usted no supiera quién era yo. El problema es que su comportamiento hacia mí habría sido igualmente inapropiado independientemente de mi identidad. El liderazgo efectivo y la competencia profesional no tienen nada que ver con credenciales educativas o títulos de trabajo. Tienen todo que ver con el respeto por los demás, la apertura al aprendizaje y la capacidad de reconocer la pericia donde quiera que exista. La forma en que usted trató a alguien que creía que era solo un carpintero revela actitudes que son incompatibles con el tipo de cultura organizacional que impulsa el éxito real de los negocios. El CEO Hamilton miró directamente a Sebastián. Sebastián, basándome en el informe del señor Vargas y mis propias observaciones durante esta interacción, tenemos que discutir su futuro con la compañía. El tipo de comportamiento condescendiente que usted ha demostrado no solo deja en mala posición a Corporación Elite, sino que es exactamente lo opuesto al enfoque colaborativo y respetuoso que necesitamos para tener éxito en nuestra industria. Alejandro levantó la mano para pausar la conversación. Richard, antes de que tome cualquier decisión sobre el personal, quiero ser claro sobre mi perspectiva en esta situación. Sebastián hizo suposiciones basadas en la apariencia y el título de trabajo en lugar de la competencia demostrada. Eso es un error, pero es un error que se puede corregir si alguien está dispuesto a aprender de él. La pregunta real es si Sebastián entiende por qué su enfoque fue problemático y si está comprometido a cambiarlo. Sebastián levantó la vista por primera vez desde la revelación de la identidad de Alejandro. Señor Vargas, me doy cuenta ahora de que estaba completamente equivocado. No solo sobre usted específicamente, sino sobre todo mi enfoque para evaluar a las personas y sus posibles contribuciones. Dejé que mi educación y posición me hicieran arrogante acerca de mi propio conocimiento, al mismo tiempo que me cegaban a la pericia que otros aportan de diferentes experiencias. Si está dispuesto a darme una oportunidad para demostrar que puedo cambiar. Quiero aprender de esta experiencia y convertirme en el tipo de profesional que contribuye positivamente a una cultura que valora la competencia por encima de las credenciales. Alejandro estudió a Sebastián cuidadosamente, evaluando si la disculpa reflejaba una comprensión genuina o simplemente un control de daños. Después de una larga pausa, asintió lentamente. Sebastián, creo en las segundas oportunidades para las personas que demuestran un compromiso genuino con el crecimiento. Sin embargo, ese compromiso tiene que ser probado a través de acciones a lo largo del tiempo, no solo palabras en un momento de crisis.
Estoy dispuesto a continuar la relación comercial, pero con expectativas claras sobre cómo todos los miembros del equipo se tratan entre sí y a los socios externos, independientemente de su aparente posición o credenciales. El éxito en los negocios proviene de reconocer y aprovechar la pericia donde quiera que exista, no de crear jerarquías artificiales basadas en características superficiales. Un año después de ese encuentro que transformó no solo la cultura corporativa de Corporación Elite sino también la perspectiva personal de todos los involucrados, Alejandro Vargas se encontró revisando el informe anual más positivo en la historia de la empresa. Los números contaban una historia de transformación que había superado todas sus expectativas como inversionista y como líder empresarial. La productividad había aumentado en un 43% cuando los empleados comenzaron a colaborar genuinamente con contratistas y proveedores de servicios en lugar de tratarlos como subordinados intelectuales. La satisfacción del cliente había mejorado dramáticamente cuando los proyectos comenzaron a beneficiarse de la experiencia práctica combinada con análisis estratégico. Sebastián había experimentado la transformación profesional más significativa de su carrera. Su arrogancia inicial había sido reemplazada por una humildad genuina que le permitía aprender de cualquier persona, independientemente de su educación formal o posición aparente. Se había convertido en uno de los ejecutivos más efectivos de la empresa, no porque hubiera abandonado su inteligencia analítica, sino porque había aprendido a combinarla con respeto auténtico por la experiencia práctica y la sabiduría que viene de diferentes tipos de trabajo. Patricia había sido promovida a directora de operaciones, reconociendo tanto su competencia profesional como su capacidad para mantener relaciones respetuosas con personas de todos los niveles y antecedentes. El proyecto de renovación se había completado con resultados que superaron todas las expectativas iniciales. Precisamente porque el diseño final había incorporado ideas tanto de análisis estratégico como de experiencia práctica en construcción y manejo de espacios corporativos. Al final del día, esta historia es mucho más que un malentendido en una sala de juntas corporativa. Es una revelación profunda sobre cómo nuestros prejuicios educativos y profesionales pueden cegarnos ante la pericia genuina que existe en formas que no reconocemos o valoramos apropiadamente. Si observamos detenidamente las decisiones de cada personaje en esta historia, podemos identificar patrones de comportamiento que todos reconocemos en nuestras propias experiencias profesionales y personales. Sebastián representa esa parte de nosotros que confunde educación formal con inteligencia superior, que usa credenciales académicas como justificación para tratar a otros según su estatus percibido en lugar de según su competencia demostrada. Su obsesión con teorías y marcos no era realmente sobre excelencia profesional. Era sobre inseguridad que necesitaba validación constante a través de la creación de jerarquías artificiales basadas en educación formal más que en resultados reales. ¿Cuántas veces hemos usado nuestros propios títulos universitarios, certificaciones profesionales, oposiciones corporativas como excusa para desestimar las ideas y perspectivas de personas cuya experiencia viene de diferentes caminos educativos o profesionales? ¿Cuántas veces hemos asumido que alguien que trabaja con sus manos no puede entender conceptos complejos de negocios, tecnología, o estrategia? Patricia nos muestra la importancia de mantener la mente abierta y hacer preguntas genuinas en lugar de aceptar automáticamente las suposiciones de nuestros colegas o superiores. Su curiosidad sobre las respuestas sofisticadas de Alejandro la llevó a descubrir que sus suposiciones iniciales habían sido incorrectas, y su profesionalismo durante toda la interacción la posicionó para beneficiarse del resultado positivo. Alejandro demuestra que el liderazgo auténtico a veces requiere humildad extrema y la voluntad de ser subestimado temporalmente para obtener información valiosa sobre las personas y organizaciones con las cuales consideramos asociarnos. Su enfoque de presentarse como carpintero no era sobre engaño, sino sobre crear condiciones donde las personas revelarían sus verdaderas actitudes y valores cuando creían que no había consecuencias por su comportamiento. Su respuesta final a la crisis, ofrecer segundas oportunidades contingentes en cambio genuino, muestra que los líderes más efectivos son aquellos que priorizan el crecimiento organizacional sobre la venganza personal. Esta historia nos enseña varias lecciones fundamentales que trascienden el mundo corporativo y se aplican a todas nuestras interacciones humanas. Primero, que la pericia y la inteligencia no tienen uniformes específicos, títulos requeridos, o credenciales predecibles. Alejandro había construido un imperio empresarial sin educación universitaria formal, demostrando comprensión sofisticada de conceptos que Sebastián había estudiado teóricamente pero nunca había aplicado a la escala que Alejandro manejaba diariamente.
Esto nos recuerda que la sabiduría puede desarrollarse a través de múltiples caminos, y que la experiencia práctica combinada con inteligencia natural a menudo produce ideas más profundas que la educación teórica sola. ¿Cuántas oportunidades de aprendizaje, colaboración, o innovación hemos perdido porque descartamos automáticamente a personas basándonos en su apariencia, su manera de hablar, o su falta de credenciales formales? Segundo, que nuestras suposiciones sobre otros basadas en indicadores superficiales pueden costarnos oportunidades enormes tanto personal como profesionalmente. Sebastián casi perdió su carrera y Corporación Elite casi perdió una asociación valiosa porque permitieron que prejuicios educativos los cegaran ante la realidad de con quién estaban interactuando. En nuestro mundo interconectado, donde las redes profesionales y las oportunidades de negocio pueden venir de cualquier dirección, mantener una actitud despectiva hacia personas que no encajan en nuestras categorías preconcebidas es no solo moralmente problemático sino también estratégicamente peligroso. Tercero, que la verdadera sofisticación profesional se demuestra a través de la capacidad de reconocer y valorar competencia en todas sus formas, no a través de la creación de barreras artificiales basadas en credenciales o estatus social. Los profesionales más efectivos son aquellos que pueden colaborar productivamente con personas de diferentes antecedentes, extraer valor de perspectivas diversas y construir equipos basados en competencia complementaria más que en similitud de credenciales. Cada uno de nosotros puede reflexionar honestamente sobre nuestras propias actitudes y comportamientos en situaciones donde interactuamos con personas de diferentes antecedentes educativos o profesionales. ¿Cómo evalúo yo la credibilidad y competencia de otras personas? ¿Me baso primariamente en títulos, certificaciones, y posiciones corporativas, o tomo tiempo para entender realmente qué saben y qué han logrado? ¿He descartado alguna vez ideas valiosas o perspectivas útiles porque vinieron de personas que no tenían las credenciales que yo esperaba? ¿Uso mi propia educación formal como una forma de sentirme superior a personas cuyo aprendizaje ha venido de experiencia práctica, y cómo afecta eso mi capacidad de colaborar efectivamente? Cuando he hecho suposiciones sobre las capacidades intelectuales o profesionales de alguien basándome en su trabajo, su apariencia, o su manera de expresarse, ¿soy capaz de la humildad que Alejandro demostró, reconociendo que puedo aprender algo valioso de prácticamente cualquier persona si tengo la actitud correcta? ¿O estoy tan involucrado en mantener mi propia imagen de pericia que me resisto a admitir cuando alguien menos educado sabe algo que yo no sé? ¿Cómo reacciono cuando mis suposiciones sobre alguien resultan ser incorrectas? ¿Soy capaz de ajustarme con gracia y aprender de la experiencia, o me pongo a la defensiva y trato de justificar mis prejuicios iniciales? La verdadera magia de esta historia no está en la revelación dramática de la identidad oculta de Alejandro o en la satisfacción de ver la arrogancia humillada. La magia está en recordarnos que vivimos en un mundo extraordinariamente rico en conocimiento, experiencia, y sabiduría que existe en formas que a menudo no reconocemos porque no vienen empaquetadas de las maneras que esperamos. La brillantez empresarial puede desarrollarse en talleres de carpintería tanto como en aulas de MBA. La comprensión sofisticada de mercados puede venir de décadas construyendo negocios reales tanto como de estudiar casos teóricos. La capacidad de resolver problemas complejos puede emerger de años enfrentando desafíos prácticos tanto como de dominar marcos académicos. Todos tenemos oportunidades diarias de ser como Patricia, manteniendo curiosidad genuina sobre las personas que encontramos y haciendo preguntas que revelan competencias inesperadas. Todos tenemos la capacidad de evitar ser como Sebastián en su forma inicial, reconociendo que nuestras propias credenciales y logros no nos otorgan el derecho de desestimar o ser condescendientes con otros basándonos en suposiciones superficiales. Y todos tenemos la oportunidad de emular la generosidad de Alejandro, ofreciendo segundas oportunidades a personas que demuestran capacidad genuina de crecimiento y cambio. Al final, la colaboración más productiva y la innovación más poderosa emergen cuando personas con diferentes tipos de pericia y experiencia se tratan con respeto mutuo y construyen sobre las fortalezas complementarias. Eso requiere humildad para reconocer lo que no sabemos, curiosidad para descubrir lo que otros sí saben, y sabiduría para valorar competencia donde quiera que la encontremos. Porque cuando creamos culturas, ya sea en oficinas, comunidades, o cualquier grupo donde colaboramos, que genuinamente valoran la contribución de cada persona basándose en lo que pueden aportar más que en cómo lucen sus credenciales, liberamos potencial humano que de otra manera permanecería oculto. Y ese potencial liberado beneficia no solo a individuos,
sino a todas las organizaciones y comunidades que tienen la sabiduría de reconocerlo y cultivarlo. Porque la verdadera riqueza de cualquier sociedad no está en sus títulos o jerarquías, sino en su capacidad de identificar, respetar, y utilizar toda la pericia y sabiduría que existe en todas las formas donde se puede encontrar. Dale like y suscríbete para más videos como este. Nos vemos.